Entonces, bueno, entonces en este caso vamos a omitir este título, ¿ya? Entonces vamos a empezar por lo siguiente. Nuestros debemos de tener siempre claro de que en cada cosmovisión que nosotros podemos aprender a lo largo de la vida, siempre vamos a tener una perspectiva de nuestros orígenes. Y obviamente de que eso es muy, muy importante porque reflexionar sobre nuestros orígenes es, de cierta manera, un poco entrar al ámbito filosófico, pero también implica saber nuestra identidad sobre el significado, el propósito de la vida y determina nuestro futuro. Entonces, ustedes pueden ver en la diapositiva que estamos hablando de dos cosmovisiones. La clásica, lo puse de esa manera, es la basada en Dios como el creador de toda la naturaleza y obviamente no solamente desde la parte incluso de lo que podemos leer, la belleza, la grandeza, la complejidad y la intención, el propósito, sino también incluso, por ejemplo, como dice Apocalipsis 4:11, menciona de que, parafraseando, porque no me sé de memoria, menciona que debemos de llamar a Dios digno y darle honra porque él ha creado todas las cosas. Entonces, si Dios creó, Él es merecedor de reconocerle, de darle honor y darle honra. Entonces, esta cosmovisión religiosa cristiano-clásica es la basada en Dios como el creador, pero nuevamente, no solamente porque Él ha creado en la belleza, la grandeza, la complejidad o la parte teológica, sino porque Él es merecedor de eso. Y eso es algo que a veces nos olvidamos la mente, pensamos que Dios es creador y nada más, pero solamente por ese característica o atributo de ser creador. En la Biblia nos menciona que Él es digno y merecedor de toda de recibir el honor y gloria. Y, y también esta cosmovisión es ampliamente reconocida por las personas creyentes. Como ustedes saben, de las religiones, nosotros que pertenecemos a las religiones monoteístas, en el cristianismo existe una doctrina bíblica que se llama el Imago Dei, que es hechos a la imagen de Dios. Pero también existe como una cosmovisión antagónica la cosmovisión evolucionista. De acuerdo con esta perspectiva, el hombre sería el subproducto no intencionado de la interacción del azar. ¿A qué mencionamos esto? Con mutaciones y recombinaciones genéticas. Entonces, hoy estamos hablando de la teoría de la evolución y la necesidad, que sería la selección natural. Entonces, esto de las cosmovisiones, hermanos, en cuanto a los orígenes, no me parece que es una falsa dicotomía, porque la verdad es que no le encuentro una tercera opción. En este sentido, y es mi opinión, me parece que solamente hemos podido llegar a estas dos nada más, a una cosmovisión cristiana o una o clásica o una cosmovisión evolucionista, porque por ejemplo hay creacionistas evolutivos como el doctor Darrell Falk, y él menciona que no podemos extrapolar eh, o no podemos dimensionar que la evolución trate de estos temas sobre los orígenes o estas perspectivas de identidad, de significado y de propósito, porque solamente es un ámbito científico. Es decir, en el ámbito científico solamente nos basamos por algunas nociones, por ejemplo, como el naturalismo metodológico o por el método científico o por, perdón, o por las leyes o regularidades de la naturaleza. Entonces, es decir, entonces nos restringimos simplemente a, a mantener la evolución en el ámbito científico. Pero como veremos, perdón, pero como veremos después, esas son las perspectivas de los orígenes y son las opiniones de científicos. Es decir, todos ellos evolucionistas que dan su opinión en cuanto a las implicaciones de la teoría de la evolución o de la cosmovisión evolucionista en cuanto a los orígenes humanos. El primero es un biólogo molecular. Algo también que les quería mencionar, no se sorprendan si es que leo citas muy amplias,
Ya veremos después en las clases, porque si lastimosamente no leemos todos los contextos, entonces no lo vamos a poder entender. Jacques Monod, que fue un biólogo molecular, obviamente evolucionista francés, él menciona lo siguiente: y la comprensión de la base física aleatoria de la mutación, que también ha proporcionado la biología molecular, el mecanismo del darwinismo por fin está firmemente fundado. Después veremos por qué él tiene esto en la otra clase. Y él termina: y el hombre tiene que entender que es un mero accidente. Entonces, recapitulando un poco, debemos de reflexionar sobre nuestros orígenes, porque imagínense, esto yo pienso que es muy improbable, pero para las personas que tienen hijos, que el profesor de biología o de ciencias, aparte de enseñarles sobre evolución, que sería la parte científica, tengan un tipo, no que les describan de esta manera literal, pero que tengan sus opiniones filosóficas basadas en la ciencia, en este caso en la teoría de la evolución. Y el hombre tiene que entender que es un mero accidente. Entonces, el hombre no tiene propósito, fin último, o simplemente el propósito es el que se da. El paleontólogo evolucionista de Harvard, George Gaylord Simpson, que él fue uno de los arquitectos que apoyó la síntesis moderna de la evolución, él menciona lo siguiente: el hombre es el resultado de un proceso natural, porque la evolución es un proceso natural y sin propósito, que no lo tenía en mente. Y Stephen Jay Gould, que igualmente es un biólogo darwinista, él dice lo siguiente: que la biología darwiniana nos quitó el estatus de parrangones creados a la imagen de Dios. Entonces, por eso es que, sin generar controversia, estas dos cosmovisiones son antagónicas, como podemos ver. Entonces, ¿por qué estudiar la teoría de la evolución, especialmente en esto? Porque existen presuposiciones filosóficas, no de la ciencia como tal, pero sí de estos divulgadores y científicos, que nos pretenden hacer entender, o simplemente están siendo fieles a su corriente filosófica desprendida de la evolución, y ese es el resultado. Entonces, imagínense que eso les puedan decir a sus hijos o a sus familiares, que simplemente nos quitó el estatus, por ejemplo, como dice Stephen Jay, vuelvo a repetir, nos quitó el estatus de parrangones creados a imagen de Dios. Eso es algo antagónico a la doctrina bíblica cristiana del Imago Dei. También por el materialismo. Esto es una cita de Paul Nelson. Él es un filósofo de la biología. Él está asociado al diseño inteligente, él es cristiano, pero él de cierta manera tiene una rigurosidad para poder definir esto del materialismo, que, como saben, es una corriente filosófica, y la entenderemos a continuación. Cuando hablamos del origen de la vida, es decir, cuando estamos hablando en el tema de la biogénesis, las reglas, miren lo que dice él: las reglas, y esto no proviene de la ciencia en sí, sino de la filosofía subyacente. Las reglas dictan que para resolver el problema del origen de la vida se puede usar materia, energía, leyes de la naturaleza, irregularidades naturales y procesos aleatorios, pero eso es todo. Lo que no se permite es usar fundamentalmente, según las llamadas de la regla de la ciencia. ¿Qué es lo que no se permite utilizar? Es la mente o la inteligencia. Si tuviera que asignar a esta postura, el más adecuado sería el materialismo científico. Entonces, para ciertos científicos, cuando queremos explicar la realidad, no podemos utilizar la mente o la inteligencia. Ojo, porque hay personas que mencionan de que no podemos creer en Dios, que Él es el creador, porque la ciencia no puede llegar a explicar lo sobrenatural. Eso es lo que mencionan algunos ateos. Pero no es eso. Aquí no estamos hablando de algo sobrenatural, sino de mente o inteligencia. Y eso es algo que aprenderemos en la última clase, que es sobre la información biológica. Entonces, simplemente existen estas posturas filosóficas que tienen como una base en la ciencia, pero que al final están limitando. Y debemos de tomar en cuenta de que la creación es una de las obras de Dios. Entonces nosotros debemos de tener una cosmovisión correcta, y hace algún tiempo aprendí
la siguiente definición: la ciencia es el estudio de las obras de Dios. Entonces, cuando hacemos ciencia, las personas que se dedican a la ciencia como tal, están glorificando a Dios. Entonces, en nosotros no puede haber un sesgo o un parcialismo simplemente porque como somos científicos, nos dedicamos a la ciencia, las personas, obviamente yo no me dedico a la ciencia, pero esas personas no deben de cohibirse, sino de que deben de seguir la evidencia hacia donde apunte. Y si la ciencia, como veremos, está apoyando a la existencia de un Dios creador o de una mente superior o una mente inteligente, debemos de aceptar, no debemos de cohibirnos eso. También aprenderemos de evolución porque fue una revolución en la ciencia. Esta es una cita de Ernest Mayr, también fue un arquitecto de la síntesis moderna de la evolución, y él mencionó lo siguiente. Esto es Ernest Mayr mencionando sobre, sobre el viaje de Charles Darwin aquí a Ecuador, que fue a las Islas Galápagos, porque él aquí pudo observar la biodiversidad de plantas y animales, a pesar de que Ecuador es una isla, y por eso es que a mí la verdad es que me interesó mucho aprender biología evolutiva en la universidad, porque de enterarme que Charles Darwin, él no es el inventor de la evolución, él solamente lo que propuso es un mecanismo porque la evolución ya existía eh, como un concepto. Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención. Es decir, Charles Darwin vino aquí a mi país. En ese tiempo, las Islas Galápagos todavía no estaba reconocido como territorio del Ecuador. Posteriormente se lo anexó, pero Charles Darwin estuvo aquí. Como ustedes saben, si no me equivoco, él vino a cartografiar eh, toda la, no sé si es que la palabra es toda la periferia de Sudamérica. Entonces, él visitó algunas partes y llegó aquí a Galápagos. Entonces, esto es Ernest Mayr reflexionando sobre cuál fue la sorpresa de Charles Darwin cuando vino acá. Cuando me fijo en esas islas, en las Galápagos, todas a la vista unas de otras, porque Galápagos es un sistema de islas y también de islotes, habitadas por nada más que un parco repertorio de animales, moradas por esos pájaros que solo difieren un poco en estructura. Entonces aquí se estaba refiriéndose al tamaño y a la forma del pico de los pinzones y que ocupan el mismo lugar en la naturaleza. Debo sospechar que son variedades. Y hay la más mínima base de estos comentarios, merece la pena examinar la zoología del archipiélago. Y esto es muy importante, porque tales hechos socavan la estabilidad de las especies, y eso es lo que debemos de tomarnos en cuenta. ¿Por qué razón? Y esto lo he podido leer en algunos libros. Hasta Charles Darwin, podría decirse que en todo el mundo, o por lo menos en la época de la Inglaterra victoriana donde Charles Darwin vivió, todos creían que las especies eran creadas por Dios. Pero cuando Charles Darwin se dio cuenta de que existe variación o que existen variedades, él pensó eso, porque tales hechos socavan la estabilidad de las especies. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se creía de que Dios creó a las especies tal y como son, como enseña Génesis. Personalmente yo no veo, bueno, si me dejan dar mi opinión, personalmente yo en Génesis no veo de que exista alguna interpretación para poder encajar ahí variedad. Eso es personalmente lo que yo puedo ver cuando leo los primeros capítulos de Génesis. Entonces, Charles Darwin, como ustedes deben de saber, él fue formado en medicina en Edimburgo, debía de estudiar la misma profesión de su papá, no le fue bien. Ahí conoció a Robert Grant, que fue un científico que él hablaba de transformismo, de transformismo, o de transmutación, perdón, es de transmutación. Entonces Charles Darwin ahí absorbió por Robert Grant, pero también por Erasmus Darwin, su abuelo, ya la idea de que las especies cambian. Y posteriormente cuando dejó de estudiar medicina, su padre vio que él servía para párroco. Entonces estudió en Cambridge. Estudió, entonces él fue teólogo. Él, por parte de su papá y de su mamá, fueron cristianos unicitarios, es decir, ellos eran
no eran, es decir, unicitarios, pienso que se refiere a que no creían en la Trinidad. Entonces, ciertamente Charles Darwin sí fue criado como religioso, pero no fue, digamos, desde la perspectiva como anglicanos, ¿no? Que ellos creen en la Trinidad. Más bien eran como en un libro que habla sobre Charles Darwin y esto mencionaron que su familia venía de cristianos disidentes a lo tradicional. Entonces, por eso, y bueno, y también, aparte de ser teólogo, Charles Darwin leyó el libro de el teólogo William Paley sobre teología natural. Entonces, de hecho, cuando él lee teología, cuando Darwin lee teología natural de William Paley y el argumento del diseño, él se convence, pero cuando él viene a Galápagos y se da cuenta de que hay variedad, eso socava la estabilidad de las especies que creían en la ciencia, pero también en el ambiente religioso de ese tiempo. Entonces, por eso es que se dio, porque es una revolución en la ciencia. Entonces, hay un cambio, estabilidad de las especies ya no observa Darwin, sino que hay variedades. Entonces, entra ya un concepto de un cambio gradual. Ahora, esto es muy importante, el origen de la moralidad. Y en esto es algo que sí nos vamos a demorar un poquito. No nos vamos a extender mucho, pero aquí sí vamos a reflexionar. Porque como ustedes saben, por ejemplo, habíamos visto de que del evolucionismo, bueno, a mí no me gusta llamarle evolucionismo, sino de la evolución como tal, se desprenden estas ideas de que no somos hechos parrangones a la imagen de Dios en nuestro origen, o que simplemente somos un mero accidente. Entonces, ¿qué pasa con el origen de la moralidad? Dado que los ateos no consideran a Dios como la fuente para su moral, entonces deben de ir a buscar en otros lados. Entonces, ¿qué es lo que les queda si no hay, si no toman en cuenta a Dios? Solamente les queda la naturaleza y la sociedad. Existen ideas que se desprendieron, especialmente de bueno, ahorita no recuerdo el nombre, eh, creo que es Francis Galton, un primo de Darwin, que él tuvo ideas de trasladar a lo social el plano científico, especialmente de qué, de la selección natural. Entonces, quedémonos con esto de la selección natural, ¿ya? Entonces, existe una teoría que se llama el darwinismo social. Como les decía, es extrapolar la evolución al plano de lo moral. Entonces, ¿qué postulaba esta perspectiva? La evolución ofrecía una dirección para el progreso. ¿Esto qué quiere decir? Como sabemos, la evolución, según Charles Darwin, era un cambio lento, gradual, pero que llevaba o que implicaba complejidad. Entonces, era como que la evolución tenía como una línea que progresaba. Entonces, la evolución es como sinónimo de progreso. Entonces, también se desprenden ideas de que la evolución siempre va hacia arriba, siempre hacia adelante, mejorando más y más. Cuando se refiere a mejorando más y más es porque va de simple a lo complejo, ¿verdad? Entonces se tenían esas ideas, se los aplicaba a lo social. Darwin también escribió algunos otros libros. En este caso, escribió El origen del hombre, que en inglés es The Descent of Man. Y bueno, también tiene un subtítulo, es la selección con relación al sexo, lo que se conoce como, a ver, no es dimorfismo sexual, si no me equivoco es selección sexual. Creo que es más o menos así. Entonces, se extrajo las implicaciones sociales y éticas de los principios, porque es decir, estos igualmente son principios que se desprenden filosóficamente de la evolución, y es la lucha por la sobrevivencia y la supervivencia del más apto, que esto yo supongo que sí lo hemos escuchado en algún momento. Entonces, del cuarto recuadro que están a la derecha, que estoy señalando con mi cursor, esta es una cita de un libro de Charles Darwin que escribió en 1977, que es El origen del hombre. Esto es decir, esto es algo textual, traducido obviamente. Los hombres civilizados entorpecen el proceso de eliminación. ¿Por qué? Porque la selección natural era la eliminación de los menos aptos en la naturaleza, en los animales.
nuevamente, los hombres civilizados entorpecen el proceso de eliminación porque construimos asilos para los imbéciles, para los lisiados, para los enfermos, y la consecuencia de todo ello es que los miembros más débiles de la sociedad civilizadas propagan su debilidad, porque el más apto es el que, se sobrevive, se reproduce y deja a su descendencia mejorada. Pero esto es lo que vemos, estas son las implicaciones de la teoría de la selección natural de Charles Darwin. Continuemos. Después, en 1953, se produce el descubrimiento por Watson y Crick sobre la estructura del ADN en Cambridge y se introdujo a un nuevo mundo, ¿verdad? Ella es a la bueno, no es tanto la genética, pero sí se puede decir la genética molecular, porque ya se hablaba de genes en 1905, pero se entra a otro mundo, es decir, a analizar ahora la realidad desde el punto de vista de los genes. Entonces, ¿qué es un gen? Es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes están formados por ADN. Entonces, simplemente esa es una referencia que nosotros podemos ver. Entonces, de cierta manera, se actualizó esto de explicar la evolución, de explicar la moralidad desde un punto de vista evolutivo, y ahora se crea algo que se llama como la sociobiología. Se produjo una nueva visión del mundo, una visión reduccionista, de ver el hombre como otra cosa que no sean sus genes. Entonces, nuevamente, caemos a un tipo de materialismo en el cual la concepción del hombre simplemente es a sus genes. Después entenderemos por qué pasa esto, pero simplemente se llega a eso. Es decir, y eso es muy importante porque ustedes se pueden dar cuenta de que, por ejemplo, hay un debate entre John Lennox y Richard Dawkins, que se lo hizo en la Universidad de Oxford, en el Museo de Ciencia. Y John Lennox le menciona a Richard Dawkins cómo él explica desde su perspectiva atea, pero obviamente como él es ateo y es biólogo evolutivo, le voy a explicar desde la evolución, el concepto de verdad. ¿Y qué es lo que hace Richard Dawkins? Menciona de que es una verdad o extraemos el sentido de verdad cuando un animal sobrevive. Entonces, nosotros tenemos un concepto de verdad. Yo no sé desde qué ámbito de la filosofía se puede estudiar la verdad. No sé si es que es desde la filosofía de la moral, porque sé que ahí se estudia el bien y el mal y algunos tipos de cosas. Pero obviamente de que el ser humano entiende lo que es la verdad. Pero los evolucionistas quieren explicar todo y lo reducen a la ciencia. Entonces eso también sería un poco de cientificismo, si no me equivoco. Entonces el propósito de los genes no es producir más seres humanos, sino reproducirse a ellos mismos. Entonces por eso viene este libro que fue escrito, si no me equivoco, en 1971 de Richard Dawkins, que se llama El gen egoísta. Yo no lo he leído, pero sin embargo entiendo de lo que se trata. En conclusión, los genes controlan nuestra conducta moral. Es decir, si reducimos a comprender al humano a esta nueva revolución científica que fue el descubrimiento de la estructura del ADN, es decir, a descubrir los genes como la unidad física y fundamental de la herencia, entonces ahora nuevamente vamos a explicar todo de la realidad en base a los genes. Entonces, obviamente, de que también la moralidad. Entonces, les quiero que ustedes ahí pueden ver, en la parte de arriba está Edward Owen Wilson, que también se le conoce como el padre de la sociobiología, y abajo está Michael Ruse. Michael Ruse, él es un biólogo, es filósofo de la ciencia. Él se ha hablado ampliamente sobre el tema de la religión, y él escribieron, no recuerdo en qué año, pero en New Science, Evolution and Ethics, ellos escribieron un artículo y ellos mencionan lo siguiente: la moralidad, o para ser más estrictos, nuestra creencia en la moralidad es simplemente una adaptación que se da para promover nuestros fines reproductivos. Y aquí yo me atrevería a decir, a que alguna vez lo explicaba, es decir, si somos controlados por nuestros genes, cuando un hombre dice a una mujer o viceversa que lo ama,
no tiene libre albedrío, simplemente está en este caso, o tampoco ha decidido que lo ama, sino que simplemente está diciendo eh, lo que dicta su genética o el ADN para obtener un fin reproductivo. De ahí que la base ética no reside en la voluntad de Dios, dicen ellos. En cualquier caso, la ética es una ilusión con la que nuestros genes nos han engatusado para que cooperemos. Entonces, como les decía, hay un filósofo de la ciencia que se llama William B. Provine, y él menciona de que si el evolucionismo darwiniano es verdadero, menciona de que no existe Dios, no existe libre albedrío, no existe también este concepto de moralidad, de ética, de lo bueno y lo malo, y otras dos cosas más. Son 5 cosas. Entonces, simplemente no podríamos ejercer eso. Y por ejemplo, no tenemos voluntad, porque aquí yo me atrevo a decir que esto simplemente estamos predeterminados o configurados por nuestros genes, y nuestros genes nos indican qué es lo que debemos de hacer, pero no porque lo sintamos o porque sea verdad, sino porque simplemente debemos de decir ciertas cosas o actuar de cierta manera para tener nuestros fines reproductivos. Y esto es algo que no se mejora. Ya veremos cuáles son las consecuencias de explicar la biología desde un punto de vista de la ciencia, desde la evolución. Y esto es algo muy importante que siempre debemos de tomar en cuenta. Las ideas tienen consecuencias, y esto es igual, es una cita extensa, así que me disculpan, de un libro de John Lennox que se llama Disparando contra Dios. Se hace referencia a Richard Dawkins, que ya lo veremos después. Dawkins, en su libro, obviamente, ¿no? de El espejismo de Dios, desea que imaginemos un mundo sin religión, pero imaginemos un mundo determinista de fuerzas físicas ciegas y reproducción genética, es decir, imaginemos el mundo desde el punto de vista desde la sociobiología. En un mundo así no tendríamos otra opción que decir que los terroristas suicidas de Nueva York y Washington del 11 de septiembre del 2001, y aquí puse entre puntos porque Lennox menciona muchas otras calamidades o acontecimientos sociales, y una lista interminable de otros muchos estaban simplemente bailando al son de su ADN. Los arquitectos del genocidio de los campos de exterminio de Camboya, Ruanda y Sudán estaban igualmente siendo dictados, estaban siguiendo los dictados de su propio programa genético. ¿Cómo podría nadie culparlos por lo que hicieron? De hecho, en un mundo determinista la palabra culpa no tendría significado. ¿Y qué es lo que pasa? Que si explicamos la evolución, perdón, la moralidad desde la evolución, no podemos condenar o dar o acusar de una responsabilidad moral a las personas de sus actos. ¿Por qué? Porque simplemente están bailando al son de su ADN. Es algo predeterminado, es algo que no lo pueden cambiar. Porque si el evolucionismo es verdad, como decía William B. Provine, no tenemos libre albedrío. Ahora, esto es mucho más fuerte, pero igualmente es necesario que lo podamos aprender. Él, como ustedes lo conocen, es Sam Harris. Él es un neurocientífico que igualmente ha debatido mucho sobre el tema de religión, filosofía y ciencia. Y él, en un artículo, bueno, voy a omitir el nombre, dice lo siguiente: si pudiera agitar una varita mágica y deshacerme de la violación o de la religión, no dudaría en deshacerme de la religión. Y posteriormente, en una entrevista radial, en el 2006, él dice lo siguiente: no hay nada más natural que la violación. Los seres humanos violan, los chimpancés violan, los orangutanes violan. La violación es claramente parte de una estrategia evolutiva para llevar tus genes a la siguiente generación si eres un macho. Entonces, está hablando de sociobiología, porque igual siguen enfatizando la existencia de los genes. No se puede pasar de ese hecho darwiniano sobre nosotros para defender la violación como una buena práctica. Quiero decir que nadie estaría atentado a hacerlo. Hemos trascendido esa parte de nuestra historia evolutiva al repudiarla. Después veremos por qué pasa esto. Él es Ernest Mayr. Y aquí también vamos a hablar sobre algo muy interesante que es el altruismo. Primero, definamos qué es el altruismo.
Es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del propio interés. Es un gran escollo que sea un producto de la evolución, es decir, los evolucionistas no le ven al altruismo como algo que haya sido producto de la evolución. ¿Por qué razón? Él dice lo siguiente, el altruismo hacia los extraños es un comportamiento que la selección no apoya. Es decir, aquí se está refiriéndose a la selección natural, después veremos de qué se trata eso, pero para que ustedes entiendan, la selección natural es ese mecanismo que propuso Charles Darwin y por lo tal, yo considero de que la evolución pasó a ser considerada como teoría, porque ya existía la noción de la evolución, pero no sabían cómo funcionaba y Charles Darwin propuso eso. Ahora vemos con el ya mencionado Richard Dawkins. El mismo biólogo evolutivo y ateo publicó reconoce que la tesis darwiniana no puede explicar, miren, no puede explicar por qué la gente da sangre, un hecho que él rebaja al puro altruismo desinteresado, que no confiere ningún beneficio nuevamente a qué, a los genes. Eso lo dice en su libro La ilusión de Dios. Y él menciona lo siguiente. Siempre he dicho que soy un apasionado antidarwiniano cuando se trata de cómo debemos organizar nuestras vidas y nuestra moralidad. Queremos evitar basar nuestra sociedad en principios darwinianos. Es decir, ellos se dan cuenta de que no se pueden explicar ciertas cosas de la moralidad desde el punto de vista de la evolución, pero no les queda otra cosa, porque no van a tomar en cuenta a Dios como un estándar para la moralidad. Entonces simplemente tienen que aceptarlo, eso es su única explicación. Y hay un libro que se llama Disparando contra Dios de Frank Turek y de Norman Geisler, y, perdón, y se le entrevista en Inglaterra a Richard Dawkins y bueno, es un texto de un párrafo comentando esta entrevista, ¿no? Pero a Richard Dawkins se le menciona, es decir, la existencia, parafraseando, la existencia de la moralidad puede ser tan aleatoria como que tenemos 5 dedos en vez de 4 y él dice sí. Entonces, eso es algo que obviamente creo, no solamente por ser cristianos, pero para el sentido común es algo contraintuitivo. No podemos decir eso. O incluso, como ustedes saben, hablamos de los chimpancés, ¿verdad? Aún el comportamiento animal no puede ser la base para nuestra moral, y aquí les quería mencionar por qué. Existen experimentos que los hizo Franz de Waal, él es un primatólogo que estudia los chimpancés. Entonces, quería que se imaginen esta escena. Imagínense a dos chimpancés que tienen que apoyarse o cooperar. La palabra es cooperar, porque estamos hablando de comportamiento animal, de cooperar mutuamente para conseguir jalar una caja con bananas. Entonces, obviamente, de que están con hambre y desean compartir eso, ¿no? Entonces, el experimento es que ellos jalarán o se ayudarán mutuamente para poder obtener este alimento. Entonces ellos dicen, ajá, nosotros también cooperamos. Entonces existe una base en el comportamiento animal para nuestra moral. Eh, ya hecho por enfatizar el parentesco cercano con los humanos de los chimpancés, y él admite que la moral es algo que los chimpancés no entienden. Y esto también es algo muy interesante. Aquí ya no vamos a la genética o los genes o el ADN. Aquí estamos hablando del comportamiento animal. Y Franz de Waal dice lo siguiente, es difícil creer que los animales analizan sus propios intereses contra los derechos de los demás, que desarrollan una visión del bien mayor de la sociedad o que sienten culpa permanente por algo que no debían haber hecho. Y tal vez en la universidad en algún momento nos explicaron sobre ética y a mí me habían explicado, y es algo que lo acepto, que los animales son amorales. Los animales, como lo dice el doctor William Lane Craig, él menciona de que los animales no tienen ni deberes ni obligaciones morales. Es decir, entonces cuando yo aprendí eso, más lo que aprendí en ética en la universidad, me di cuenta de que los animales son amorales. Entonces, la moral no puede desprenderse, como hemos aprendido aquí, dicho por los expertos,
como Franz de Waal, no puede ser un comportamiento animal la explicación de la moral, ni tampoco pueden ser los genes, como dijo Richard Dawkins. Entonces, esto es muy interesante. Ahora, para finalizar, la pérdida de fe. Este es bueno, esta cita la extraje de este libro, pero, pero bueno, es un libro muy interesante que se llama El retorno de la hipótesis de Dios, de un filósofo de la ciencia que estudió en Cambridge, que se llama Stephen C. Meyer, y que es muy interesante. Solo lo único malo es que está en inglés. Y él, en la introducción de este libro, cita a si no me equivoco, es politólogo que se llama John West. Y él escribió un libro que se llama Darwin's Corrosive Idea, es decir, la idea corrosiva de Darwin. Y él analiza varias encuestas, una de ellas es de Pew Research, Barna Research, pero también hace análisis de encuestadoras cristianas o que tienen un ministerio cristiano. Entonces llegamos a lo siguiente. En una encuesta, más de 2/3 de los autodenominados ateos y 1/3 de los autodenominados agnósticos afirman que los descubrimientos de la ciencia hacen menos probable la existencia de Dios. Según la misma encuesta, las dos ideas más influyentes que afectan a la fe, han afectado la pérdida de la fe de la gente son dos. La evolución química no guiada, cuando estamos hablando de biogénesis o el origen de la vida, y la evolución biológica no guiada, el desarrollo de la vida, o también podemos decirlo, el desarrollo el origen de las especies, podemos decirlo de esa manera. Según estas encuestas, que por lo general fueron entre el 2016 para atrás, estas dos ideas han llevado a más personas a rechazar la fe en Dios que el sufrimiento de la enfermedad o la muerte. Y a mí me pareció muy interesante. Esto porque obviamente de que si las personas que no creen, que son no creyentes, lo primero que se les viene a la mente es algún tipo del problema del mal. Por ejemplo, y si no me equivoco, un problema del mal puede ser el sufrimiento de la enfermedad, como un mal natural, o de la muerte, que también me supongo que es un mal natural. Pero no es eso. En estas encuestas es la ciencia, y específicamente es la evolución la que ayuda a la pérdida de la fe. Y por último, cuestiona temas centrales de la doctrina bíblica. Si no me equivoco, esto fue dicho en una de las primeros debates que creo que de cierta manera organizó Lee Strobel, que fue del doctor William Lane Craig contra Frank Singler, y él es ex presidente de la organización atea American Atheists, y él dice lo siguiente: el efecto más devastador de la biología le hizo al cristianismo fue el descubrimiento de la evolución biológica. Ahora que sabemos que Adán y Eva nunca fueron personas reales, el mito central del cristianismo es destruido. Si nunca hubo Adán y Eva, nunca hubo pecado original. Si nunca hubo un pecado original, no hay necesidad de salvación. Si no hay necesidad de salvación, no hay necesidad de un salvador. Y yo sostengo que eso pone a Jesús, histórico u otro, en las filas de los desempleados. Esta es la opinión de un científico, perdón, de Frank Singler. No, en realidad no sé si es que es científico o no. Pero sin embargo, estas son ideas que corren por redes sociales. Como les decía, aquí en Latinoamérica no creo que todas estas ideas que hemos mencionado de estos científicos evolucionistas la puedan escuchar. Creo que nosotros, como ya personas maduras, no solamente en la fe, sino también en la edad, que nos vengan a decir este tipo de cosas, eh, creo que estamos cimentados en nuestra fe, eh, todo lo que implica. Pero a los jóvenes, si es que hay un profesor de cualquier cosa, les puede en realidad entorpecer o dudar de la fe. Yo recuerdo que en clase de microbiología, mi profesor estaba hablando sobre abiogénesis, sobre el origen de la vida. Entonces él explicaba la teoría de Alexander Oparin. Y yo recuerdo que estaba muy interesante porque me gusta la ciencia, entonces era algo muy interesante. Hablaba sobre el origen de la vida, pero yo recuerdo que no son las palabras textuales, pero sí recuerdo que este profesor dijo: de esta manera se formó la vida, entonces no hay necesidad de creer en Dios.
o en un creador. Entonces, yo no pienso que mi profesor en ese momento haya tenido una tendencia atea, pero simplemente eso es lo que, cuando uno analiza un poco más la evolución, eso es la conclusión que algunas personas llegan, no que la ciencia evolutiva llega, sino que hay algunas personas. Y obviamente hay que ver todos los factores de por qué dicen eso. Y yo he conversado eh, con algunos hermanos de mi iglesia y de otras iglesias, igual por redes sociales, y también me han hecho saber este tipo de testimonios, o bueno, en general, de profesores que son ateos y bueno, pueden sostener sus ideas ateas desde la filosofía, pero en este caso de las ciencias desde la evolución. Entonces, bueno, hermanos, eso es la clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, entonces en este momento sí, cualquier pregunta, duda, inquietud que ustedes puedan tener, que la puedan escribir por el chat o que sean muy breves, ¿sí? Como porque a veces queremos dar nuestra opinión y todo lo demás, pero eso pasa, no es muy recomendable porque hay otros hermanos que tienen más preguntas. Entonces, si es que ustedes realizan una pregunta y si como que quieren contar un testimonio, darle concepto, que les pido de por favor de que sea muy breve para que los demás puedan, tengamos el tiempo para poder preguntarnos. Y entonces que sean las preguntas breves, tal vez un concepto, un contexto breve para que todos puedan preguntar y seamos justos porque tampoco nos podemos aprovechar con una pregunta y porque a mí me ha pasado de que hacemos una pregunta y lleva otra y lleva otra y todo lo demás. Entonces, simplemente eso, hermanos. El micrófono está abierto si lo quieren escribir, por favor.